Y más cuando en los tiempos de desafección política actuales haya personas como Manuel, Cristina, Mari Carmen, Chema y el resto de compañeros de la población de Higueras que se han comprometido con el Partido Socialista y con el pueblo de Higueras dando un paso adelante. Es sobre todo un apoyo a alguien que al final han dado la cara, han dicho esto no va bien, nosotros no estamos contentos con lo que está pasando en este pueblo y por lo tanto vamos a dar una oferta distinta desde el Partido Socialista a toda la problemática que hoy vive Higueras. Los gobiernos no son gobiernos porque ostenten el poder, sino porque tienen oposición. Lo que ha pasado aquí, los presuntos casos de corrupción que han pasado aquí, no hubieran pasado si hubiera habido una oposición. Y eso es lo que por fin los vecinos de Higueras han entendido. Vimos la cantidad de subvenciones que habían llegado a Higueras, que se pedía explicación y que de ninguna de las maneras se daba. Ha llegado 2 subvenciones por valor de más de 200.000 euros por el tema de la piscina, por un graderío en la zona deportiva que los del pueblo sabéis que no está construido, han llegado subvenciones por unas placas fotovoltaicas que no están instaladas, han llegado subvenciones de la Diputación por un campo de tiro que en este momento tiene 20 denuncias del Seprona por irregular dentro del parque de la Sierra de Espadán, y ante todo eso no se dan cuentas públicas absolutamente de nada. Cuando pedimos información, cuando intentamos fiscalizar, acaban amenazándonos, como ha hecho el alcalde de Higueras por los pasillos de la Diputación, o el día que vine aquí a ver las instalaciones, diciéndome que esta se la pagaría, que seguramente. Por eso hoy es un día importante para Higueras, porque presentar candidatura a Higueras, en Torralba, que está ahí Fernando, en pueblecitos como Villamalur, en otros pueblos que hemos presentado, en donde ellos pensaban que la voz del Partido Socialista no iba a estar presente, pues va a estar. Vamos a estar en todos esos pueblos, vamos a estar también en Higueras, y seguro que les vais a dar una sorpresa. Voy a empezar con una frase de Serrat, ¿no?, que decía que hoy puede ser un gran día y plantéatelo así. Yo sinceramente creo que hoy es un gran día para Higueras, no tengo ninguna duda, y además resulta y coincide que presentamos hoy aquí esta candidatura cuando es el Día Internacional de la Prensa. El atrevimiento que ha dado Cristina, Chema y Mari Carmen de estar hoy aquí, ellos aquí presentándose garantizan que por lo menos la gente de Higueras, los votantes de Higueras, van a tener la posibilidad de elegir. Van a poder elegir entre la derecha o la izquierda. Eso antes no existía. Y hoy, a partir de ahora, el día 24 de mayo, se va a poder elegir. Porque hacer política es establecer prioridades. ¿Qué quiere decir? Tenemos poco dinero, tenemos pocos medios. Eso lo sabe todo el mundo. Y más ahora que las arcas de la Comunidad Valenciana están vacías después de 20 años gobernando el Partido Popular. Y no le pueden echar las culpas a otro partido. Eso es el Partido Popular, 20 años gobernando. Bueno, pues dentro de lo poco que tenemos, las prioridades es que unos se dedican, por ejemplo, a hacer campos de tiro que no sabemos para qué se va a utilizar, o a pedir subvenciones que luego ni tan siquiera se utilizan, y en cambio luego existen otros servicios básicos en la población que están cerrados o no se utilizan o están en deficiente estado de conservación. Mirad, el tema desde la Generalitat de la Comunidad Valenciana es donde se gestionan, yo diría, las principales competencias que tienen que ver con la calidad de vida de los ciudadanos. Estamos hablando que la sanidad se gestiona desde la Comunidad Valenciana, por eso cuando se echaba la culpa a Zapatero no tenía nada que ver en cierto modo, porque se gestiona aquí. La educación se gestiona desde la Comunidad Valenciana. Y todo el tema de los servicios sociales y de la dependencia, esa ley que aprobó Zapatero, pero que aquí nunca se ha aprobado, o donde aquí se ha establecido el copago, por ejemplo, hace 4 días el aspirante, nuestro secretario general y aspirante a la Secretaría General, Chimo Puig, junto con otros compañeros, presentaba un recurso en el Tribunal Constitucional para que se quitara el copago. Y esa es la realidad. Unos ponen copago para que los que tienen pocos recursos y necesitan las ayudas públicas encima tengan que pagar cada vez más dinero, y nosotros tenemos que ir al Tribunal Constitucional para hacer que eso no sea posible. Luego, cuando todo parece indicar que en la Generalidad se pueda configurar un gobierno de progreso que además esté presidido por Chimo Puig, que además, no lo olvidemos, ha sido muchas veces también alcalde de un pueblo del interior de la provincia de Castellón, y eso va a hacer
que al final se deje de mirar tanto a la playa y a la costa y entendamos que también el interior tiene sus valores. Unos valores que no solo están, y también para venir a visitar el fin de semana, tenemos que poner en valor. Aquí estamos en un parque natural. El parque natural no puede ser un inconveniente de desarrollo, sino tiene que ser el arma que nos ayuda a dotar de desarrollo estas zonas. Por eso... Como ya sabéis, yo llegué a Higueras hace 4 años con la ilusión sobre un proyecto de trabajo. Pude trabajar para mi beneficio y quise hacer, y creo que conseguí hacer cosas que traían alegría al pueblo, y una de las razones por la que también me he embarcado es porque yo creo que Higueras tiene mucho que ofrecer. Yo creo que tiene mucho escondido, que hay que limar muchas asperezas que hoy en día se ven entre las personas que aquí vivimos, y bueno, buscar una calidad de vida, un bienestar y una armonía. La verdad es que he conseguido un equipo muy bueno. Tengo a Manolo, que aparte es vecino. Gracias. Tengo a Eladio, que es una persona muy recta. Tengo a Chema y tengo a Mari Carmen. Sin ellos yo esto no lo hubiera podido hacer. Y pues nada, la verdad es que no sé qué hago leyendo porque no estoy diciendo nada de lo que pone. Luego, pues de la gente joven no nos podemos olvidar. Habrá que ofertar trabajo, habrá que ofertar, no sé, distracción, habrá que ofertar ilusión por subir. Así que yo creo que voy a ir terminando diciendo algo que realmente siento, que quiero a Higueras y que creo en Higueras. Y os doy las gracias a todos. ¿Vale, Sonia? Vale.